En esta sesión lo que vamos a hacer es simplemente programar nuestra fórmula para la multiplicación de matrices triangulares superiores. ¿Cómo vamos a hacer esto? No voy a escribir el algoritmo como tal. Me voy a saltar directo a la programación donde voy a estar explicando el algoritmo, porque técnicamente el algoritmo de multiplicación de matrices ya lo vimos, es prácticamente el mismo. Lo único que hacemos es variar los índices con los cuales vamos a estar partiendo. Primero que nada, recordemos que nosotros estamos tomando matrices A y B. Vamos a hacer primero la multiplicación de dos matrices triangulares superiores, por tanto estas pertenecen a las de tamaño n. Recordemos cosas muy importantes que van a ser las variantes que vamos a tener en el algoritmo con respecto al algoritmo anterior de multiplicaciones de matrices. Primero que nada, las entradas del producto en la diagonal principal, j variando desde 1 hasta n, ¿cómo es que eran? Si ustedes recuerdan, en la diagonal se comportaba muy bien la multiplicación de matrices triangulares superiores y solo eran AJJ por BJJ. Aquí no había problema. Por la definición de una matriz triangular superior, sabemos que la entrada A por B en JK, pero ahora J siendo mayor que K, quiere decir que estoy moviéndome en la parte inferior de la matriz, considerando la parte inferior a partir de la diagonal principal hacia abajo. Siempre valían 0 por definición de matriz triangular superior, y teníamos una fórmula para A por B en JK, pero ahora ¿con quién? Con J siendo estrictamente menor que K. Esta ya habíamos visto que es partir desde S igual con quién. Partimos con el índice de las filas hasta el índice de las columnas de AJS por BSK. Esta es la variación. Estos índices que tengo aquí son la variación justamente con la fórmula que nosotros ya teníamos anteriormente para la multiplicación de matrices arbitraria. Esta fórmula puede englobar a la diagonal principal, pero como hay muchas multiplicaciones de 0 en esta parte, por eso prefiero separarlas. De hecho, cuando nosotros inicialicemos nuestra matriz que nos va a dar un resultado, y recuerden que nosotros esa era aquella que nosotros inicializábamos con ceros, de esta manera. En este caso solo pongo un índice porque es una matriz cuadrada de tamaño n por n. Aquí no, aquí voy a inicializarla directamente con la diagonal creada. Para ello me voy a pasar a Octave y vamos a ver dos comandos que nos van a ser muy útiles. Por ejemplo, si yo tengo una matriz, vamos a poner una matriz de 5 por 5. No estoy pidiendo nada en específico, solo toma valores entre 0 y 1. Los comandos que nos van a ser muy útiles en Octave va a ser primero que yo escriba A. Si yo pongo diag de diagonal con A y le paso como argumento una matriz, me va a dar un vector de tamaño n, en este caso va a ser 5, con los valores que están justamente en la diagonal. Pero este ya es un vector. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo diag, pero ahora yo le paso el vector A? Recuerden, hay que saber siempre con qué estamos trabajando. En el primer caso, la llamada a la función diag le pasé una matriz de tamaño 5 por 5 y me regresó un vector de tamaño 5.
Ahora le estoy mandando un vector de tamaño 5 y me va a regresar una matriz de tamaño 5 por 5, pero solo con los valores del vector en la diagonal. Por ejemplo, si yo escribo diag y le paso el vector 1, 2, 3, este me regresa la matriz de tamaño 3 por 3 con el vector en la diagonal principal. Este comando nos va a ser muy útil. Otra cosa que tenemos que recordar de Octave es que en Octave podemos hacer la multiplicación punto a punto, entrada por entrada, de vectores y de matrices. Por ejemplo, yo voy a poner A igual a rand, un vector de tamaño 5 por 1, o sea, una columna. B igual a rand, otro vector de tamaño 5 por 1. Si yo escribo A por B, me marca automáticamente un error. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de realizar una multiplicación de matrices que no coinciden el número de columnas con el número de filas, como lo hacemos usualmente. O sea que no está bien definida mi multiplicación de A por B. Pero en Octave, si yo escribo A punto multiplicación con B, esto lo que va a hacer es que va a multiplicar la primera entrada de A con la primera entrada de B, la segunda entrada de A con la segunda entrada de B, y así sucesivamente. Esta operación también nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Pues porque los primeros valores con los que voy a inicializar mi matriz resultante de mi producto, recordemos que mi salida va a ser una matriz C, que también ya vimos que va a ser triangular superior, de tamaño n, y la voy a inicializar justamente con los valores de la diagonal. Vamos a eso. Me paso al editor. Déjenme crear una carpeta específica para este programa. M. Y entonces voy a crear mi función. Voy a retornar el valor C, o sea, mi matriz C, resultante de mi producto. Esta va a ser a un producto de matrices triangulares superiores. Espero que no, hasta donde yo recuerdo, no hay una función ya con este nombre en Octave. Si hubiera en Octave una función con este nombre, marcaría error, así que no hay problema. Voy a pedir dos matrices triangulares superiores A y B. Nosotros recordemos que no nos preocupamos por validar si la entrada es correcta. Nosotros lo que nos interesa es ver cómo funcionan los algoritmos, por lo que no nos preocupamos por el usuario. Siempre vamos a pensar que el usuario siempre hace lo correcto y envía los datos que debe como argumento. Entonces, yo voy a inicializar mi matriz C. Lo voy a hacer primero con comandos largos. De manera formal voy a escribir comando tras comando para que se entienda lo que estoy haciendo. Pero les voy a poner como un comentario aquí en el código estas líneas en una sola, en una o dos líneas. De hecho van a ser dos para lo que quiero. Si yo tengo que definir mi matriz de las diagonales, mis entradas de las diagonales, a partir de esta fórmula, pues entonces es conveniente que primero obtenga los valores de las diagonales tanto de A como de B. B va a ser igual a diag B. Ahora lo que me interesa es, ahora sí, vamos a crear un vector C que obtenga estos productos que tengo aquí, estos, utilizando la función que les comenté aquí, el producto punto a punto entre vectores.
vamos a hacerlo como A.*b y nuestra matriz C se inicializará con los valores en la diagonal del vector C, que son los que quiero. Y ya tengo una matriz de tamaño n por n que me devuelve las entradas que yo quiero. Otra información que voy a ocupar es el tamaño de mi matriz. Yo podría obtenerlo directamente utilizando el comando length, que de hecho sí lo voy a hacer, sobre, si ustedes recuerdan, en los otros algoritmos lo que hicimos fue obtener el tamaño, pero de una fila o de una columna. Así lo habíamos obtenido porque nos interesaba de esa manera. Cuando era cuadrada, pues sabíamos que sus valores coincidían y no necesitaba el de 6. Para este caso, lo que voy a hacer ahora es mejor obtener el tamaño de la diagonal A. Pero como yo ya lo obtuve anteriormente, esto tampoco sería viable. Lo mejor sería hacerlo así. Y ya obtengo la longitud de mi matriz A, B y C, que es n. Véanlo aquí. Control 0. Si yo tengo una matriz, aquí están, de tamaño 5 por 5, la diagonal me devuelve un vector de tamaño 5. Por eso es que estamos ocupando esta función directamente, la de la diagonal. Ahora, esas 2, 4, 5 líneas de código las podemos simplificar. ¿Cómo? Si yo pongo un porcentaje adelante de una línea de código, quiere decir que la estoy comentando. Lo que quiere decir que lo que esté adelante de ese porcentaje no se va a ejecutar por parte de Octave. A C yo la puedo inicializar como diag, y en lugar de aquí ponerlo en lo anterior, le puedo poner diag A punto diag B. Si se dan cuenta, solo hice las sustituciones hacia arriba de lo que tengo aquí. Aquí tengo la definición de C, aquí está este diag, le corresponde con este. Aquí está C y haría su sustitución aquí, pero tendría que sustituir los valores de A y de B, que son justamente diag A y diag B. Con esto lo hago desde una sola línea de comando. Y por último, el n, ese sí no me queda de otra. ¿Dónde está? Aquí está. El n tiene que ser igual a diag A, o en mi caso diag C. Es exactamente lo mismo. Pude haber puesto aquí, en lugar de C, pude haber puesto A, B o C. Pero, pues para que vaya acorde a lo que tenemos, pues obtengo la diagonal de C. Pero perdónenme, aquí me faltó ponerle length diag C. Y ya tengo justo lo que quiero. Estas dos líneas sustituirían a las 5 líneas que tenemos arriba. Ahora, aquí viene lo interesante. Lo siguiente es que nosotros ya rellenamos. Si yo estoy aquí, voy a escribir una matriz triangular superior aquí. A11, A12, A13. Voy a hacerla de tamaño 4x4. A22, A23, A24, A34. Aquí no sé por qué estoy poniendo un 2. A34, A24, A44, A33. Y aquí serían 0, 0, 0, 0, 0. Como ustedes se dieron cuenta, en el comando, cuando yo uso diag, aquí, ya me pone por debajo de la diagonal principal y por arriba de la diagonal principal los ceros. Lo que quiere decir
que al momento que yo inicialice C como diag algún vector, ya obtuve en automático lo que son estos ceros, este de aquí, este y este. Y también tengo los valores de la diagonal que me corresponden. ¿Qué valores me faltan para rellenar mi matriz? Pues justamente son los que están por encima de la diagonal principal. Ahora, si nos damos cuenta, si yo recorriera mi matriz como lo hice con el algoritmo de multiplicación, el primero que hicimos en multiplicación de matrices, yo tendría que ir un elemento por un elemento, lo cual no me conviene. Recordemos que para nosotros el primer ciclo recorre las filas y el segundo las columnas. Puede hacerse al revés, no hay problema. Solamente es mera costumbre porque pues nuestro primer índice marca las filas. Entonces es mejor costumbre que el primer ciclo le corresponde al primer índice y el segundo ciclo el segundo índice. Entonces no hay problema. Nuestro primer índice va a recorrer las filas. Por tanto, ¿de dónde a dónde tengo que recorrer? La primera fila sí hay elementos que contribuyen, los elementos en verde. En la segunda fila también hay elementos en verde, por lo tanto contribuyen. En la tercera fila todavía hay un solo elemento que contribuye en los valores que están por encima de la diagonal principal. Pero en la última fila, justamente como ya el único valor distinto de 0 es el de la diagonal principal, pues este ya no contribuye. De modo que no nos va a interesar la última fila en nuestro recorrido de los elementos por encima de la diagonal. Así que nuestro primer ciclo for va a recorrer desde la primera fila, pero hasta la fila n-1. No recorre todas las filas, solo recorre hasta la n-1. Y si parte desde la primera hasta la n-1. Ahora, las columnas. Aquí viene algo un poco más interesante. Déjenme borrar aquí esta parte de ceros que me va a estorbar. Se los escribo aquí solamente por si eso no quedó. Ceros n, que no lo ocupamos, pero solamente de recuerdo. La columna 1 no contribuye en la primera fila. Aquí en la fila 1 no contribuye la primera columna. A partir de la segunda columna sí comienzan a contribuir. Contribuye esta y esta. En la segunda fila, la primera y segunda columna no contribuyen para nada en nuestras operaciones. Por lo tanto, sería un desperdicio de recursos tratarlas. Tendríamos que empezar desde la tercera. Esto es para la segunda fila. Para la tercera fila, la única que contribuye es la cuarta. Prácticamente, si se dan cuenta, nuestras columnas van a empezar a contribuir a partir desde la posición siguiente en que estamos en la fila. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos en la fila 1, las columnas contribuyen a partir de la columna 2. Si estamos en la fila 2, las columnas contribuyen a partir de la tercera. Si estamos en la columna 3, empiezan a contribuir desde la cuarta columna y así sucesivamente. Por lo tanto, nuestro siguiente ciclo que recorre las columnas comienza desde la fila en la cual estamos, que es la J, pero más 1.
Déjenme ponerlo para que quede así. Ese espacio que puse realmente no afectaba, solo que para que el código se entienda trato de ponerlo en este caso juntos. Y aquí sí contribuyen hasta la última columna. O sea, en este caso hasta la columna 4 vamos a encontrar, en la última columna vamos a encontrar valores en los que contribuyen en nuestra operación. Por lo tanto, aquí es hasta n. ¿Nuestro ciclo está bien? Sí, porque cuando j vale n más 1 justamente, n menos 1, perdón, n menos 1 más 1 me da n. Recorrer k desde n hasta n es justamente recorrer este último valor. Aquí déjenme ver, n menos 1. Ah, sí, estamos en un ciclo for, sí es cierto. Sí, perdón, aquí solo era una confirmación que estaba tratando de encontrar. Sí, es cierto, perdonen, estaba pensando. Se me olvidó que esto no era un arreglo, esto lo estaba viendo como un arreglo, y no, es solamente un número. El último valor en el que va a tomar k es justo n, y está correcto. Ustedes disculpen, solo fue ahí una confusión que me vino. Y ya estamos así. Y ahora sí ya recorremos nuestra matriz correctamente. Y ahora lo que nos falta ahora sí es el ciclo para hacer esta suma de operaciones. Para S, ¿desde dónde? ¿Dónde dice nuestro ciclo? Desde J hasta K es lo que dice nuestra fórmula. Ya estoy utilizando ahora sí esta fórmula. Partimos desde J hasta K. ¿De quién? Pues ahora va a ser C. En la entrada justamente JK va a ser igual a C en la entrada JK más, recuerden que esto ya lo habíamos hecho en la multiplicación usual, a JS multiplicado por BSK. Aquí termino en for y ya tenemos nuestro algoritmo robusto para hacer la multiplicación de matrices triangulares superiores. Lo guardo, llame como PMTS, producto de matrices triangulares superiores. Ya me aparece aquí en mi gestor de archivos. Y ahora sí, déjenme ver si tengo una matriz A, una matriz B. No tengo una matriz B, pero si se dan cuenta, la matriz A, antes casi se me pasaba, no es triangular superior. Vamos a convertir una matriz dada triangular superior, por lo que vamos a hacer un programa auxiliar. Déjenme control N. Este programa auxiliar, ¿qué va a hacer? Pues va a ser una función que me devuelve una matriz C. Le voy a llamar bueno, MTS, matriz triangular superior. Déjenme ver porque por alguna extraña razón creo que MTS sí es una función en... Ah, perfecto, no es una función ya definida en Octave. Hay que tener siempre cuidado con eso. Va a pedir una matriz A, no importa el tamaño. Function. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Bien, lo que vamos a hacer es primero tomar lo que vamos a hacer es convertir todas las columnas, toda la parte inferior de la matriz, la vamos a hacer ceros. Por lo tanto, nuestro tamaño de la matriz va a ser igual a diag A. Recuerden que esto me devuelve un vector de tamaño n, si la matriz es de n por n.
y quiero su longitud. Ahora, ya que tengo su longitud, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bien, lo que podría hacer, primeramente, así como lo tenía en el caso del programa de la multiplicación de matrices, yo recorrí de cierta manera estos índices, puedo tratar de hacer lo mismo para estos índices. ¿Cómo contribuiría mejor? Pues es prácticamente lo mismo. El primer ciclo me va a recorrer las filas, las cuales ahora en la parte de abajo, donde empiezan, aquí tengo la serie, la columna, la fila, perdón, 1 no tiene, no influye, porque no es 0, no voy a modificar, pero sí la 2, sí la 3, sí la 4. La fila 3 también es 0, pero empieza, déjenme ordenarlo como explico. Es prácticamente el mismo procedimiento que estamos haciendo, solo que ahora lo vamos a hacer a la inversa. ¿Cómo es esto? Tenemos dos opciones. Yo podría empezar a recorrer las filas perdón, yo podría, a ver, déjenme organizo. Yo podría empezar a recorrer con mis filas a partir de 2 hasta n. Siempre recorro todas estas filas y luego hasta el número de columna que es aquí, que es hasta n-1. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí es la fila 2, pero en la columna 2 ya el valor no tiene por qué ser 0, es distinto de 0. En la fila 3, ya en la columna 3, el valor no tiene por qué ser 0. Entonces nos quedamos hasta la posición que estemos en la fila menos 1. Lo que quiere decir es que estoy recorriendo mi fila a partir de la segunda fila hasta la enésima, aquí no hay pérdida, y luego mis columnas las voy a recorrer ¿desde dónde? Desde la primera, pero hasta la posición en que esté en las filas menos un lugar. Y aquí no voy a necesitar un tercer ciclo para igualar a ceros, porque no voy a hacer una suma. Aquí lo único que va a hacer es que C, de hecho aquí olvidé inicializar C, algo que nunca deben de olvidar hacer, C tiene que ser igual a una copia de A, y ahora C JK tiene que ser igual a 0. Acabo este, acabo este, y esta sería la forma de hacerlo con dos ciclos y la forma pesada y rudimentaria de hacerlo. La otra forma, la otra manera, bueno, primero vamos a ver si es que esto funciona. MTS, ya está, me regresó a la terminal, aquí tengo mi matriz A, yo pongo MTS A y como pueden ver funciona nuestro programa, nos devuelve la matriz triangular superior. Pero les dije que esta es la manera rudimentaria de hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando dos ciclos. Y si en lugar de trabajar entrada por entrada, mejor si yo tengo una función que me regresa vectores de ceros, por ejemplo,
esta función que me regresa un vector 5 por 1 con puros ceros, ¿por qué no mejor aprovecharla? ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Esto de aquí lo comento solamente para que lo tengan ustedes, pero no es la manera óptima. Vamos a recorrer, pero ahora vamos a recorrer cada una de las columnas de A hasta donde ya sabemos que va a haber ceros. En este caso es hasta la columna n-1, o en este caso es hasta la 3, porque la cuarta, ya todos los valores de esa columna no necesariamente tienen que ser 0. Por lo tanto va a ser hasta n-1, hasta n-1, así se ve un poco mejor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ahora C, vamos a tomar los pedazos, las filas que queremos que sean 0. Todo el pedazo de la columna que queremos que sean 0. En este caso, por ejemplo, en la columna 1, queremos que sean 0 el elemento de la fila 2, fila 3 y fila 4. Entonces, a partir de la columna que estamos, va a ser j más 1 por la misma razón hasta n. Con este comando lo que yo hago es obtener una parte de la columna, aquí, perdonen, es hasta n, coma, j. Estoy obteniendo solamente una parte de la j-ésima columna. Vamos a verlo mejor en ejecución. Déjenme ver aquí. Yo aquí tengo mi matriz A. Si yo escribo A, por ejemplo, quiero desde la fila 2 hasta la fila 5 de la columna 1, los valores que me va a devolver es este y este. Porque son justamente los que yo le pido. Si yo le pongo, así es como puedo obtener pedazos rectangulares de matrices, submatrices. En lugar de 2 le pongo hasta 3, me devuelve solo 2 valores. Esta es la forma en que obtenemos pequeños pedazos de la matriz, pequeñas submatrices. Es muy útil, y ahorita verán por qué. Porque aquí obtengo esto, va a ser igual a ceros ¿de qué tamaño? Pues el tamaño de mi vector, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Yo estoy partiendo desde j más 1 hasta n. Aquí el tamaño es de 3, que es 4 menos 1. Aquí es de tamaño 2, que es 4 menos 2, o sea, hay dos valores distintos de 0. Aquí el tamaño es 4 menos 3. 3 valores distintos de 0 me da 1. ¿Cuánto sería el tamaño correcto aquí? Pues va a ser n menos j. Yo estoy quitando la cantidad de elementos distintos de 0. Espero que se entienda, si no ya saben que pueden preguntar las dudas, no tienen por qué, esto tiene que quedar claro. Esta es una función importante, una forma muy simple de trabajar, porque así incluso la multiplicación de matrices se vuelve más sencilla o más eficiente, trabajando de esta manera. Yo guardo, perdonen, aquí me falta terminar este for, ahora sí, guardo y compruebo mi programa. Nuevamente tengo mi matriz A, ceros, y aquí está MTSA. Déjenme ver.
aquí. Perdonen, no le puse un límite a j, nada más puse j igual a n-1, pero no puse de dónde a dónde estoy recorriendo las columnas. Así está correcto. Control S. Vuelvo a imprimir mi matriz A para que se vea. Y déjenme ver. Se me fue aquí un poco la memoria, déjenme ver. J. N. Sí, perdonen, aquí. Se me olvida que estoy en Octave y no estoy en Julia. Ustedes disculpen, aquí me faltó el 1. Estaba haciendo una matriz cuadrada de tamaño n-j por n-j y yo quiero un vector, y en Octave sí tengo que poner el 1 específicamente. Disculpen. Y ahora sí, ya tengo mi matriz. Y realmente aquí no vamos a tener diferencias entre uno u otro. Una forma de medir el tiempo. Bueno, ¿saben qué? Vamos a poner a prueba nuestro algoritmo con una matriz grande. Vamos a hacer rand. Bueno, que A sea igual a rand de tamaños 100%. No quiero que me muestre los valores, no caben en la pantalla. Vamos a hacer tick luego pongo mi función mts, en este caso a, punto y coma, toc. Con esto ¿qué estoy haciendo? Con esto estoy iniciando un temporizador que va a medir cuánto tiempo me tardo en ejecutar la función mts. En este caso me tardé 0.48 segundos. 40 segundos, perdón. Y ahora aquí, si yo comento estas líneas, ¿cuánto me tardaré con estas de acá? Aquí es control 0. 0.45. Realmente la diferencia no es mucha. No, de hecho sí es bastante. Vean, en el primer algoritmo, en el que ya hicimos por columnas, se redujo aumentó más bien de milésimas a centésimas de segundo. Como pueden ver, en tiempo de computación eso es bastante. Trabajar por columnas es más eficiente que estar igualando valor por valor. Y ahora sí, ¿esto por qué lo hacía? Porque quiero ahora medir mi algoritmo que tenemos aquí. Déjenme regresar al algoritmo como lo teníamos para hacer nuestra matriz triangular superior. Y vamos a ver cómo es que queda nuestro algoritmo que hace elemento por elemento en la multiplicación de matrices. Yo tengo que A es una matriz de 100%, pero vamos a darle valores, vamos a cambiar los valores, que no solo estén entre 0 y 1, sino que estén entre 0 y 7. Igual no quiero, bueno, aquí les voy a mostrar cómo se ve cuando no pongo punto y coma. Ahí están nuestros valores. Le voy a dar, si yo aprieto F, me sigue mostrando valores. Si yo aprieto Q, se detiene, deja de imprimir, porque hasta que yo tengo que estar apretando F
una y otra vez hasta que hasta que muestre todos los valores. En este caso pues no es necesario. Ya tengo la matriz A, vamos a escribir a la matriz B, esta que tome valores hasta 10, de 0 a 10, rand, y también tiene que ser de 100%. Ya se me olvidó poner punto y coma, aprieto Q para no estar imprimiendo los valores. Y ahora lo que quiero es convertirlas en triangular superior. Para no gastar memoria, se las asigno al mismo valor A y va a ser MTS, la propia matriz A, no quiero que me lo imprima, y B va a ser igual a MTS, la matriz B. Como ven, no se tarda prácticamente nada, a pesar de que la matriz es de 100%. Y ahora vamos a hacer nuestro algoritmo producto de matriz triangular superior. A, B. No quiero que me muestre el resultado. A este se lo vamos a asignar a C. Como pueden ver, ya se comienza a tardar nuestro algoritmo en una matriz de 100%. Ya sacó el resultado. Vamos a ver cuánto fue el valor que obtuvimos. Vamos a comprobar si es cierto. Vamos a hacer C menos A multiplicado por B. Se me olvidó ponerle las comillas. Si yo aprieto F, me sigue mostrando los valores hasta que acabe de mostrar todos. Todavía no acaba, y ya acabó. Y en todos nos dio 0. O sea que nuestro algoritmo está bien hecho, pero es muy lento. Midamos cuánto se tarda. Tic. Toc. Tam, taram. Se tardó 5 segundos en realizarlo, lo cual es mucho. Ahora, ¿cómo comprobamos que C fuera en efecto una matriz triangular superior? Bueno, ya hicimos una comprobación, pero pues pueden usar matrices más pequeñas si es que lo quieren ver. Hicimos el producto como lo haría Octave, con la multiplicación usual. Y ahora también lo hicimos con nuestro algoritmo. Al hacer la resta, nuestro algoritmo, que no estamos seguros de que funcione, bueno, sí estamos seguros porque la teoría lo garantiza, pero en sí puede haber errores de multiplicación o errores de programación o cosas así. Cuando lo escribimos, pues lo comparamos con algo que estamos 100% seguros que funciona, que en este caso es la multiplicación de Octave, y dio 0. Hice la diferencia para ver que diera 0. Por lo regular se pone la norma, pero en nuestro caso quería ver la matriz 0. Por lo regular, en lugar de poner así solamente, se pone norm. Puede variar, puede ser la norma 2 o la norma P, que ustedes quieran. En este caso calcula una norma de matrices, y si me da 0 o aproximadamente 0, que es lo más seguro que vamos a ver en otros algoritmos, nuestro resultado será fiable. Entonces ya tenemos nuestro algoritmo de cómo hacer la multiplicación de matrices, pero es muy lento, tarda 5 segundos. ¿Cómo podemos hacerlo más óptimo? Con algo similar a lo que hicimos aquí. Para ello necesitamos aprender a multiplicar o ver cómo se hace la multiplicación de matrices por medio de columnas. Recuerden que ustedes cuando tienen dos matrices, aquí voy a poner la matriz A, B, C, D. Bueno, no, creo que no fue buena idea. Vamos a poner A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
y A9. Y lo multiplicamos por la matriz B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 y B9. El realizar esta multiplicación como tal es equivalente a que si yo aquí obtengo la matriz C1, C2, C3, C6, C9, C5, C8, C7, C4, así. El obtener la primera columna es simplemente que yo haga, si esta es la matriz A, esta es la matriz B y esta es la matriz C, la columna 1, que recuerden que yo denotaba así, de la matriz C, es igual al producto de la matriz A completa con la columna 1 de mi matriz B. Esto ya también lo vimos en la multiplicación de matrices. De modo que C asterisco J es igual a la matriz A por B asterisco J. Por lo que era importante para nosotros siempre tener el algoritmo de una matriz por un vector. Entonces vamos a hacer ahora nuestro producto de matriz por vector cuando la matriz es triangular superior, porque también tenemos una fórmula muy específica para este caso. Recordemos que si tenemos, solo lo pongo aquí, si tenemos una matriz triangular superior de tamaño n y un vector b en Rn, el resultado de multiplicar A por B en la jésima entrada, ¿a qué era igual? Pues esto era igual a la suma desde S igual con J hasta N ¿de quién? Pues aquí recuerden que es AJS por BS. ¿Esto por qué era? Pues si yo tenía A1, A2, A3, A4, aquí como es triangular superior este es 0, A5, A6, A9, 0, 0, así. Yo multiplicaba por un vector B1, B2, B3. En la primera sí contribuían todos, aquí sí tenía toda la suma. Pero en la segunda, en esta de aquí, si se dan cuenta, al multiplicar este con este me daba 0. Por eso es que no se obtenían todos los índices. Así que esto nos simplificaba mucho nuestro trabajo. Entonces me regreso a Octave, aquí. Vamos a hacer nuestro... creo que sí era, sí. Control N. Nuestra función nos va a regresar un vector. Vamos a llamarle R. Recuerden que es un producto de una matriz por un vector, siempre me regresa un vector. Producto matriz triangular superior por vector. ¿Qué pedimos? A y B. R es de la misma longitud que B.
Aquí no voy a usar el de diag porque B ya tiene el tamaño de R. Perdón, aquí le puse R, aquí es N. Y R, aquí sí lo tengo que inicializar directamente desde ceros, tamaño N1. Pues no tengo más información de las entradas del producto de matrices triangular por vector. No habría una forma de ahorrarme el trabajo que valiera la pena. Prácticamente una forma de inicializarlo es con un valor distinto de 0, pero de todos modos tendría que hacer una operación con ceros. Así que eso no es conveniente, por eso lo inicio aquí sí desde ceros. For J va a recorrer cada entrada del vector R, por tanto es desde 1 hasta N. ¿Y qué va a hacer? Pues R en la entrada Jésima. Aquí casi se me olvida, me falta la suma, recuerden que es acumulativa. S corre desde J hasta N. Recordemos aquí nuestra fórmula. S recorre desde J hasta N. ¿A quién? Ahora sí, es RJ. En la entrada Jésima va a ser el mismo RJ más el resultado de A en JS multiplicado por BS. For end function. Y ya habré acabado mi función. Como la estoy llamando, PMTSB. Y pues llegó la hora de probarla. Vamos a tomar una matriz de tamaño que tome valores hasta 10. Esta vez no la voy a hacer 100%, la voy a hacer de tamaño 10 por 10. De que sea un vector que tome valores hasta 5. Rand 10 por 1. Queremos un vector, no queremos una matriz. Y entonces yo lo que quiero es comprobar PMTSB pasándole A con B. A este vamos a llamarle C. Y ya tengo el vector que quiero. Vamos a hacer C, pues si lo hago formalmente, norma de C menos, vamos a ver también norma de matrices más adelante, no se preocupen aquí. Bueno, aquí son vectores, en el anterior sí eran matrices, aquí son vectores. A multiplicado con B. Y, déjenme ver aquí que me equivoqué. A multiplicado con B. Sí es cierto, perdonen. Se me olvidó algo muy importante. A es igual a esto, pero no le he hecho nuestra función que la convierte en una matriz triangular superior. Ahora sí, vuelvo a ejecutar A con B y ahora calculo la norma y ya me da 0. Por lo que quiere decir que nuestro algoritmo es correcto. Pero este tampoco es tan eficiente. Hasta aquí lo voy a dejar. En la siguiente sesión, en esta misma semana que voy a hacer, vamos a hacer para que lo vayan pensando. Si es que tienen sugerencias, si es que alguien lo tiene, pues tiene. Si es que alguien tiene de aquí al viernes, sí, les voy a dar hasta el
bueno, es un solo día. Bueno, voy a poner una actividad para darles tiempo de pensar cómo hacer este mismo algoritmo, este que tenemos aquí, cómo hacerlo utilizando una idea similar a lo que hicimos acá en las matrices. Recuerden, va a ser una idea similar a lo que tienen aquí cuando convertimos nuestra matriz A en triangular. Va a ser una idea similar, pero con el algoritmo que les dije que se aprendieran esa frase, que una multiplicación de una matriz A por un vector B se puede ver solamente A, una matriz, en este caso vamos a llamarle de tamaño n, n por n, y B un vector nRn, se puede ver como una combinación lineal con 1 hasta n de las columnas de A multiplicadas por cada una de las entradas de J como escalar. Esto es un vector y este es un escalar. De hecho, hicimos un programa que se encarga de esto de aquí, que hace la operación de multiplicación por vector, matriz por vector de esta manera. Pero ahora, si se dan cuenta, hay muchos ceros. Si yo tengo, perdonen aquí, control 4, control 0, aquí va a haber muchos ceros en esa multiplicación. Por lo tanto, no tiene sentido que yo haga todos los productos de este escalar con esta matriz. Por ejemplo, en esta matriz que tengo una más grande, en esta. Recuerden bien esta matriz. Déjenme ver de hecho si la puedo seleccionar. Denme un segundo. Este no era. Había una forma de recortar. Aquí, creo que es este. Este es el de copiar. Perdón, no me fijé en el icono. Añadir, editar texto. Creo que es este. Déjenme ver si me puedo llevar esta parte. Control C. La llevo aquí. Control V. Ah, sí, perfecto. Sí la pude traérmela aquí. Si yo tengo esto, déjenme desactivar así. Si yo lo multiplico por un vector B1, B2, B3 y B4, el hacer B1 por la columna 1 de la matriz solo importa una multiplicación porque las demás son 0. Para el caso 2, vamos a tener B2 por A1, 2, A2, 2, 0, 0. Entonces, aquí solo me van a interesar la multiplicación aquí y acá, porque lo demás es 0. Y así lo voy a hacer sucesivamente. Ese va a ser también una clave. Ahora, la otra clave es una función muy específica de Octave. ¿Cuál va a ser dicha función? Yo aquí tengo un vector B. Y supongan que yo tengo un vector C, que lo creé con puros ceros. Vamos a hacerlo de tamaño 3 por 1. En Octave podemos concatenar matrices. ¿Qué quiere decir concatenar? Si tienen el tamaño adecuado, podemos pegarle
una matriz a la derecha a otra matriz o en la parte inferior, siempre y cuando los tamaños sean adecuados. Aquí, por ejemplo, si yo hago cat, es la función que se encarga de la concatenación, tengo que especificar hacia dónde quiero pegar las matrices. Aquí en este caso, si yo le pongo 1, quiere decir que las va a pegar hacia abajo. A la matriz B le quiero pegar hacia abajo, por eso es que le puse un 1. La matriz C, miren, me da esto. Y si yo le pongo 2, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque la matriz C, para que yo se la pueda poner a la derecha B, tiene que tener el mismo número de filas en este caso, para que yo se lo pueda pegar a la derecha. Si yo se lo quiero pegar abajo a la matriz C, a la matriz B, tienen que tener el mismo número de columnas. Esta va a ser la otra clave para que ustedes puedan hacer la versión mejorada de este algoritmo. El algoritmo de la multiplicación de triangular superior por un vector. Les digo, las claves están en que ya tenemos una forma explícita para hacer esa multiplicación como combinación lineal, lo que quiere decir que al final haríamos solamente un ciclo, que es justamente el de la sumatoria. Y por último, si manipulamos bien nuestras matrices, utilizando la función cat, podremos hacer correctamente nuestro producto. Así que esta es una tarea que les voy a dejar. Si tienen dudas igual, pregunten por Hangout, pregunten en Classroom. De hecho, aquí me convendría mejor que preferiría que preguntaran por Classroom directamente en novedades, para que todos vean la duda. No tengan pena, no hay problema. Todos nos podemos equivocar. Aquí ya estamos hablando de un algoritmo un poco diferente a como están acostumbrados incluso a multiplicar matrices por vectores. Y este mismo programa nos va a servir para hacer una mejora a este otro algoritmo. Así que todas sus dudas tienen que aclararlas. Voy a poner la actividad en Classroom. Pensé que era otro día, pero ya me di cuenta que es jueves, así que no la puedo poner en viernes, para que den la idea de cómo hacer esa multiplicación y que esta actividad les cuente. Así que de momento hasta aquí lo voy a dejar.